No funciona así. Todo tu ser natural se revela contra eso. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero fíjense en el versículo 4, esta es la revolución. Para que la justicia de la ley, o sea, la justicia que la ley de Dios exige, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una manera de vivir y de cumplir la rectitud que la ley exige, la rectitud que mi corazón anhela, la rectitud por la cual clamó el rey David, esa justicia que él dijo que iba a venir, que Isaías proclamó que para justicia reinaría un rey. Esa justicia se puede cumplir, pero no es a través de reglas y no es a través de muchos sinceros esfuerzos humanos, es a través de descubrir el punto donde tú te conectas al Espíritu. Ahora, antes de que te compliques mucho el asunto, te voy a decir lo siguiente. Y esto puede parecer simple o simplista, pero no lo es. Tú nunca serás recto y nunca complacerás a Dios si no eres espiritual. La palabra espiritual ha perdido su popularidad. Es más, a veces bromeamos y decimos, ay, se quiere muy espiritual. Pero si no eres espiritual, no podrás agradar a Dios. La naturaleza humana, por linda que sea, no puede agradar a Dios. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, los que son, si quieres leer conmigo en el versículo, todo el capítulo, ¿verdad? Pero dice, porque el ocuparse, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Entonces tú puedes ser lindísima y finísima persona. Hay todo tipo de carne en este mundo. Hay carne, ¿cómo le llaman? Roadkill. Hay carne de la pobre bestia que atropellaron en la carretera, ¿sí? Corriente. Hay un tipo de carne que nosotros en México llamamos carne de perro. Obviamente no es muy buena, ¿verdad? Hay carne de engorda. Hay filete miñón con una rodaja de cebolla encima y tocino, ¿verdad? Pero es carne. ¿Me entiendes? Hay solomillo y hay churrasco, pero es carne. Hay carne muy linda, hay carne muy fina, pero produce muerte, por bonita que sea. Hay una gran diferencia, y escúchame bien, entre decencia y la justicia de Dios. Decencia es de la carne, justicia viene del cielo. La decencia se mide según lo que tú entiendas, y normalmente la gente las mide por sus intenciones. Pero justicia es algo que Dios te imparte, de lo cual Dios te deja participar, que supera inmensamente a toda decencia humana. Hay mucho cristiano descansando en su decencia propia. Hay mucho cristiano descansando en su bondad natural. Buena gente, buen tipo, noble, buenos sentimientos, ¿verdad? Pero eso no es justicia. Y para tú entrar en la justicia de Dios, tienes que dejar de depender de tu decencia natural y entrar a donde opera el Espíritu. Por eso dice más adelante en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En mexicano, a estos se les nota, los que andan en el Espíritu. Tienes que ser espiritual. Tienes que ver la vida a través de los lentes del Espíritu. Ay, dices, ¿cómo es eso? Este es uno de ellos. Tú volteas y ves la vida, inmediatamente lo relacionas con la palabra. Tú volteas y ves una situación y dices, ¿qué dice Dios al respecto de eso?
Tú te encuentras en algún predicamento, tú estás en medio de una decisión difícil de la vida, inmediatamente, ¿cómo ve Dios esta situación? O sea, sin la palabra, sin la verdad, no puede ser justo. En Isaías 42, que leímos hace ratito, hablando precisamente acerca de la obra del Señor Jesucristo, dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, o sea que sin el espíritu no se puede. Él traerá justicia a las naciones. Escuchen lo que sigue: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Ahora, nosotros a veces tenemos una situación así. Tengo que agarrar a alguien que conozco para que nadie se ofenda, ¿verdad? Tenemos a Manolo. Y Manolo anda mal, ¿verdad? Manolo anda de renegado y anda de peleonero y le hizo mala cara a Toñi, ¿verdad? ¿Sí? Que está dentro de las posibilidades, qué sé yo, ¿verdad? Y ya tiene 2-3 días así de como se puede poner la gente. Y nosotros vamos y muchas veces queremos arreglar a Manolo con una sobadita en el lomo, ¿verdad? Diciendo: el pobre Manolo, qué difícil es tu vida, cómo te trata mal Tony, ¿verdad? Yo sé que está complicado, es que hay luchas, es que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le ayuda eso a Manolo? No. Por medio de la verdad se trae justicia, se establece justicia. Si tu vida está establecida en tu esencia, o si tu vida está establecida sobre tus nobles intenciones, porque hay mucha gente, fíjense lo que les voy a decir, hay mucha gente que viene y dice: ay Señor, yo sé que te fallé, pero tú sabes que yo quiero. Qué lindo, yo hice eso por muchos años, hasta que yo me vi asco a mí mismo y dije: ¿sabes qué, Señor? Son mentiras, no es cierto. Te estoy diciendo que aunque yo haga lo que haga, los sentimientos de mi corazón me justifican delante de ti. ¿Sabes qué? No es cierto. Obediencia no es obediencia hasta que son hechos. El querer obedecer, el tener toda la intención de obedecer, no es obediencia. ¿Por qué no? Entonces aquí estamos nosotros, ¿verdad?, operando sobre nuestras nobles intenciones. No es por ahí. Si tu vida no está establecida sobre la verdad, nunca tendrás justicia. Así que, ¿qué tienes que hacer? Métete en la verdad. Métete en ella. Yo he encontrado algo tremendo cuando yo me alimento de esta palabra. Porque a veces uno nomás la lee para saber cosas. A veces uno nomás la lee para cumplir porque le da culpabilidad que no la ha leído en 2-3 días, así que se pone a leer pues rápido, ¿verdad? Para poder decir: leí la Biblia. Pero cuando yo me meto aquí, dejo que eso se me meta adentro, me hace algo, me cambia, me envuelve en otra cosa. Lo mismo sucede cuando estoy en un ambiente del Espíritu Santo. El viernes pasado, el martes pasado, estamos en una reunión increíble, bajo la presencia de Dios de una manera tremenda, pero una cosa tan palpable, tan poderosa en aquel lugar donde estábamos, y recuerdo que de repente empecé a hacer cosas que yo nunca hago. Empecé a hablar de una manera que yo nunca hablo. Le empecé a profetizar a una persona. Hagan de cuenta que la estaba leyendo con un libro. Yo no soy profeta, yo no hago esas cosas. Pero empecé a operar en una dimensión totalmente afuera de mis capacidades normales. ¿Por qué? Porque estaba operando en las cosas que Dios da. Alguien le llamó en las influencias divinas. ¿Sí? La verdad es una de esas influencias. Te metes en ella, dejas que se te meta dentro a ti. Y la verdad, como dice el dicho, no peca, pero incomoda, pero cambia a la gente. No seas alguien que vive en base a intenciones, sentimientos, en base a tus opiniones, en base a lo que te enseñó tu mamá, ¿verdad? Vive en base a la verdad. Establece un cimiento de verdad en tu vida. Entonces, un poquito más al respecto, ¿cómo estoy? Ya me perdí un poquito. La justicia que Dios da no se puede operar a través de obras.
El mensaje de las epístolas del Nuevo Testamento es el justo por la fe vivirá. Interesante combinación, ¿verdad? O sea que no puedes ser justo si no crees. Pero hay una justicia accesible al que cree. Entonces tú te enfrentas a la vida y te enfrentas a un problema, y si tú enfrentas ese problema en fe, hay una justicia accesible a ti. O sea, poniéndolo en términos muy aquí en la tierra, no puedes portarte bien si no estás confiando en algo de parte de Dios. Y luego cuando tú lees el libro de Hebreos capítulo 11, de todos los héroes de la fe, y está hablando de la justificación por la fe, mas sin embargo no está mencionando en los ejemplos de ellos justificación por la fe. Está mencionando batallas, está mencionando peligros, está mencionando las dificultades de la vida. Pero operaron bien, actuaron correctamente, ellos ejecutaron justicia en sus vidas porque creyeron. Entonces, doble razón para meterte aquí. Tú tienes que saber lo que Dios dice para saber lo que vas a creer, para entonces poder decir, esto es lo que creo, y automáticamente, en el momento que crees lo que Dios dice, ¡pum!, empiezas a actuar correctamente. Dices, ¿cómo es esto? No estoy muy seguro, pero funciona, créanmelo. ¿Sí? Tú crees algo que Dios dice, sea un mandamiento, sea una promesa, sea una explicación, que Dios dice acerca de la situación en donde tú estás, inmediatamente empiezas a actuar bien. Y si no actúas bien es porque no estás creyendo. Entonces vemos que la justicia se produce porque empiezas a operar en el Espíritu. Pero operar en el Espíritu no es robar los ojos para arriba y andar así un poquito extraño. Operar en el Espíritu es operar en realidades invisibles, realidades espirituales, la verdad, la fe en lo que Dios ha prometido y los impulsos del Espíritu Santo que te vaya. Que de repente tú estás en un lugar y sientes como que habla de esta persona. Ay, no siento yo para hablar de esta persona. No eres nadie, eres un gusano y pecador, pero Dios te perdonó. Háblale a la persona por el amor de Dios. A veces nos ponemos, ¿y yo quién soy? Eres un pecador que Cristo redimió. ¿Verdad que sí? Ahora, ya habiendo resuelto eso, ya vamos a dejar ese argumento a un lado. No soy nadie, pero el Espíritu Santo dijo, háblale a la persona. Háblale. Pero ¿qué le voy a decir? Tú ve. Yo sé lo que tienes que decir. ¿Sí? O yo me acuerdo que yo voy a comprar un aparato y de repente estoy comprando aquel aparato, ¿verdad? Dices, ¿eso qué tiene que ver con la justicia y con la vida? Tiene todo que ver. Porque vivimos las 24 horas en el reino de Dios. Y yo voy, considero el aparato y digo, esto es bueno, y muchas veces simplemente en base a eso lo compro, ¿verdad? Que necesito, etcétera. Pero ha habido veces donde he ido y a mí me parece perfectamente bien y algo adentro me dice no. Y yo, ¿por qué no? Tengo el dinero para hacerlo y lo necesitamos, y algo adentro me dice no. Hazle caso. No es que yo cada vez que voy a sacar una hoja de papel pregunto, ¿la debo sacar o no? ¿Sí? Pero cuando algo así te hace caso, dices, si me equivoco, demuestras que eres humano, demuestras que eres como todos los demás. A veces nos equivocamos, pero yo prefiero equivocarme tratando de seguir las indicaciones del Espíritu o las indicaciones de la palabra que equivocarme porque quise seguir mi propia opinión o mi propio criterio. ¿Me están comprendiendo?